Abogados laboralistas de Rosario lo hace en forma virtual. Adelante, doctor Serrano Alou. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a hablar un poco rápido, pero es por el tiempo que dispongo. Me presento, soy abogado laboralista, soy egresado de universidades públicas, tanto de grado como de posgrado, y soy integrante de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario. Tres cosas de las cuales estoy muy orgulloso. La asociación que yo integro surge en la década de los 90 en la ciudad de Rosario, a principios de la década del 90, o sea, hace más de 30 años, en un contexto similar al actual, en el cual con discursos que ya venían de la época de la dictadura, se pretendía que la solución a todos los problemas era el recorte de derechos al pueblo trabajador. Eso se inició en los 70, es entendible que en esa época no hubiera asociaciones de este tipo, porque ya lo recordó previamente mi amiga Natalia Salvo, en esa época se desaparecía, se torturaba y se mataba a los abogados y abogadas laboralistas que ahora tan livianamente se los acusa de mafiosos. Se continuó en la década del 90, llegando al estallido social del 2001, porque ese estallido social tiene una razón de ser. Se volvió a retomar la política del 2015 al 2019 y hoy nos lo quieren vender todo de nuevo como si fuera algo nuevo. No es nada nuevo, solo basta con estudiar, agarrar los libros y ver qué pasó en cada momento cuando se llevaron adelante estas reformas. Y por eso también es importante recordar la vigencia de la Constitución, que hoy pretenden que no puede estar vigente por una supuesta crisis terminal de nuestro país. La Constitución con sus tratados internacionales de derechos humanos que la componen y fundamentalmente el artículo 14 bis que me interesa rescatar como abogado laboralista, el cual establece que las leyes van a proteger el trabajo y van a asegurar derechos a las personas que trabajan. Entonces, en definitiva, el camino son las leyes y tienen un objetivo protectorio. Y además podríamos decir progresivo, porque con los tratados internacionales se vio fortalecido el camino que tiene que tener la modificación de los derechos. Y si la Constitución establece que las leyes son las que deben establecer o modificar derechos de los trabajadores y trabajadoras, no hay forma de que podamos convalidar un DNU que se parece más a la regla estatal de la década del 70 que deformó la flamante ley de contrato de trabajo. Entonces, hablemos del DNU y hablemos del DNU porque el proyecto de ley que hoy se está tratando en el Congreso, en uno de sus últimos artículos, pretende ratificar ese DNU. Entonces, que lo que hace es hacerlo parte del mismo proyecto de ley, reconociendo en cierta manera que no es algo para que se pueda dictar de la manera autoritaria en que se lo quiere hacer, que es una forma totalmente inconstitucional y que el debate debe darse, un debate democrático y amplio. La necesidad y urgencia no es tal. La urgencia que se ve a lo largo de todo el articulado del decreto y del proyecto de ley es la urgencia del poder en su necesidad de apropiarse de la mayor cantidad de riquezas del pueblo. Si se convocó a sesiones extraordinarias, se demostró que se podía tratar todas estas reformas que quieren llevar adelante en el Congreso. Y si hay tanta urgencia, me pregunto, ¿no tendrían que tener la misma urgencia o una mayor urgencia en convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil con el pueblo empobrecido luego de las primeras medidas de este gobierno? Y lo que quieren es llevar adelante una reforma laboral regresiva, dejar sin efecto el derecho del trabajo. Les debe haber parecido que derogar directamente toda la normativa era demasiado evidente, entonces han demolido los cimientos del derecho del trabajo. Los derechos fundamentales están todo en riesgo. El salario digno, las vacaciones, la jornada limitada, la protección frente al despido, la asociación, la protesta, la libertad sindical. Y se busca deslaboralizar para lograrlo. El primer objetivo es que no se reconozcan como laborales las relaciones. Se las encuadre dentro de otro tipo de derecho, el derecho civil, como monotributistas que facturan. Se reemplaza el recibo de sueldo que debe entregar el empleador por la factura que debe entregar el trabajador precarizado. En los casos que eso no sea posible, que no se pueda negar el carácter laboral de la relación, se busca precarizar llevando a la clandestinidad a la relación laboral. Porque si bien en este proyecto de ley se pretende que se busca regularizar, es mentira, porque toda la normativa gira en torno a librar de las sanciones a quienes no registran las relaciones laborales, negar la obligación de registro y por lo tanto tenemos un caso muy fácil para comprobarlo en nuestra historia, el de las apps de reparto. La primera que vino del exterior a establecerse en 4 nuestro minutos, país. doctor. Gracias. Registró a todos sus trabajadores. Al venir la competencia y no registrarlos, dijo, no puedo competir, económicamente ellos tienen más beneficios, no voy a registrar a nadie, despidió a quienes estaban registrados. Entonces, vemos que se quiere igualar al empleador que cumple con el que no cumple en cuanto a las consecuencias legales, pero en cuanto a las consecuencias económicas no es lo mismo. Y lo que quieren hacer es llevarnos al siglo XX, a principios del siglo pasado, ese que ellos venden como el siglo en el que éramos el país más rico del mundo y el país más importante del mundo. Y es mentira. Era el siglo en el cual tuvimos que ver cómo la clase trabajadora sufría la Patagonia rebelde, la Semana Trágica y la Forestal.
una sociedad sin derechos, sin registro de las relaciones laborales, en la cual se le pagaba en efectivo o en los bienes que quisiera el empleador, que también es lo que pretenden, que se pueda pagar en cualquier tipo de bienes, no en dinero, y eso ya lo hemos experimentado. Entonces se busca dinamitar principios y derechos fundamentales. El principio de irrenunciabilidad en la fase individual y la libertad en la fase colectiva. Los dos derechos fundamentales, libertad de reunión, de manifestación y de huelga, para debilitar de esa manera el orden público y la defensa efectiva del derecho del trabajo, facilitando el despido, haciéndolo más barato, financiándolo, y es más, recién hablaban de la discriminación, facilitando el despido discriminatorio que va a ser muy difícil de probar y en el caso de que lograran probarlo va a ser muy barato para quien discrimina. Y todo esto lleva a la industria del incumplimiento, porque escuché a una empresaria antes hablar de la industria del juicio y a otros más, y lo que existe en nuestro país desde siempre es la industria del incumplimiento, porque si uno ve el porcentaje de trabajadores y trabajadoras con derecho a reclamar por incumplimiento de sus derechos, es mínimo el porcentaje que lo hace. Y el incumplimiento se da porque los empleadores no cumplen con sus obligaciones. Se les quiere quitar ahora toda sanción por no pagar la indemnización en tiempo y forma, una tasa de interés baja y conveniente para que se queden con ese dinero y se financien, y una vez terminado el juicio que puedan pagar en 12 cuotas la indemnización a las personas que trabajan. Entonces, bueno, discutamos reformas, discutamos la estabilidad real que existió durante un tiempo en la pandemia y que ayuda a consolidar la democracia, la jornada limitada, sin pérdida salarial, la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, porque si los que producen la riqueza es la clase trabajadora, deben poder participar de la misma y no solo tener que hacerse cargo de los riesgos, y si los empresarios no saben para dónde ir o a dónde no ir, bueno, que busquen el consejo en quienes más les interesa que la empresa funcione. Debatamos, el debate es parte de la democracia, pero debatamos con fundamentos, con hechos reales, mirando qué pasó en la historia de nuestro país y en la historia del mundo. Y vamos a ver que a mayor protección de los derechos va acompañado de un mayor desarrollo de la democracia y una mejora de la economía. El empresario que ve que tiene un mercado interno atractivo o que puede exportar, no va a dejar de contratar trabajadores y trabajadoras porque tenga que reconocerles más derechos. Al contrario, para ser más competitivo, va a reconocer mejores derechos para que los mejores trabajadores y trabajadoras, quienes están más capacitados, vayan a su empresa. Entonces, dejemos los eslóganes, las frases hechas, centrémonos en estudiar, veamos qué dice nuestra historia, qué dice la historia del mundo, y así vamos a encontrar una buena reforma laboral. Muchas gracias, doctor Sebastián Serrano Alú.